"40 degrees in the shade. Just another summer day in the province of Córdoba. No surprise that cold vegetable soups such as salmorejo were invented here in Andalusia. Gazpacho, creamy almond mazamorra, and the refreshing drink ajoblanco are other popular regional specialities. The main course, oxtail stew, Rabo de Torro, and a slice of fig cake for dessert. In his vegetable garden, Antonio Ruano takes the road less traveled. Nosotros no vemos las rarities como un enemigo, es como un aliado. Nos ayudan para combatir parásitos, enfermedades y también nos ayuda a regular la temperatura. Gabrielle Mangeri has a variety of summer soups in her repertoire. Refresca, ¿no? Como que te alimenta, es como una bebida casi isotónica. Hola, yo... Bueno, no, vamos a trabajar un poquito, ¿vale? Vamos a trabajar un poquito. Buen burro, qué bueno eres, Pelayo. Ya está ese burro guapo, ya está. Venga, vámonos. Antonio Ruano is a third-generation farmer. His garden is a small test laboratory for the agriculture of the future, a living organism that he is carefully trying to adapt to the challenges of climate change. There are no tractors here. He plows with his donkey Pelayo to avoid compacting the soil. Le hemos hecho un adoma sin violencia. El primer año que estuvo aquí estuvimos todo el rato tocándolo, hablándole. Entonces, cuando tú consigas esa relación con el animal, se produce también una simbiosis muy interesante a la hora de trabajar. ¡Oh! Y eso es lo que nos interesa, trabajar con los animales. Con... Pelayo, ¿qué ganas tienes de trabajar hoy, hijo? Now, in late summer, Antonio is starting with the first of the winter vegetables. Every year, he collects the seeds of the plants that have coped best with the heat and drought. When it's time for sowing, they will go back onto the fields. Antonio is helped by friends and supporters. In exchange, they receive healthy fruit and vegetables. Metemos, abre y arropa. ¿De acuerdo? Vale. Nosotros estamos trabajando con semillas locales, recuperando semillas locales, porque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que son, con todo el proceso de la aceleración que hay del cambio climático, son la única que nos están dando la solución para poder seguir produciendo un alimento de calidad. Entonces, la característica que tiene la semilla local es que en su carga genética tiene memoria de todos los procesos climatológicos que ha vivido. Como bien ve, esto para arriba y el culo por donde sale la raíz abajo, ¿vale? Elephant garlic, local varieties of carrot and leek. There are different vegetables every 2 rows. Es un trabajo costoso y que no está todo el mundo dispuesto a hacer, ¿no? Es mucho más cómodo meter maquinaria y sacar un monocultivo, se mete su cosechadora y no tener todos los procesos de selección, limpieza, almacenaje de la semilla. Pero es la única forma que nosotros hemos encontrado de preservar la biodiversidad. Just 5 kilometers away is the city of Córdoba. 1,000 years ago, it was one of the largest cities in the world, a center of the mighty Moorish Empire. Today, it is the capital of the province of Córdoba in southern Spain. Gabrielle Mangeri runs a small shop in the center together with her husband Javier. They will be reopening the day after tomorrow after a summer break of several weeks.
The couple sell natural wines and organic food, in particular vegetables from their friend Antonio. Donde quieras, ponemos estas aquí, ¿no? Sí. Cada año que abrimos cambia un poquito la cosa. Entonces, hasta que realmente arrancamos y vemos lo que necesita la gente y es... pero vamos, que es el tercer año, es el menos estresante. Gabrielle is making a gazpacho, a cold vegetable soup, for a visit to Antonio's place in the country. Normally, tomatoes serve as the base for a gazpacho, but you can also use beetroot or even mango. Gabrielle is trying out another variation, melon. Hasta que conseguí el punto tardé un par de veces, porque realmente si haces un gazpacho de melón puede resultar demasiado dulce. Which is why she's adding 2 peeled cucumbers. The seeds are removed to prevent the soup from becoming bitter. Los veranos son tan calurosos que realmente casi la única cosa que tienes ganas de comer son cosas frías, ¿no? Y sobre todo si puedes llegar del trabajo, del campo, de lo que sea, del colegio, y abrir el frigorífico y encontrar un ajoblanco, un gazpacho fresquito, es que realmente la gente, sí, es que mola mucho eso. Uy. Some more water for the melon and cucumber pieces, a little salt, and the mix is thoroughly pureed. She then adds some olive oil and later the juice of 2 lemons. Está bueno. Falta un poquitito de melón, un poquitito. Y un poquitito de sal. Pero está bueno. The Guadalquivir River flows through Córdoba. Antonio's home and fields are also on the river plain. Using recycled plastic waste, Antonio has constructed an irrigation system that allows him to use a minimum of water despite the high temperatures. ¡Agri! ¡Buenas! Gabrielle is visiting Antonio to buy vegetables for the reopening of her shop. She's brought along her youngest daughter, Olimpia. Antonio's garden looks overgrown with weeds, but only at first glance. Mira, ¿ves las berenjenas cómo están, Gaby? Sí. Tienen ya madura y para comer. Vale. ¿Cuántas quieres que cojamos? Yo creo que con uno más y pifá. Pues esta también está en su punto. Voy a coger una más chiquitita, Vale. para que sé que te gustan más chicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso ya te toca a ti. When ripe, Antonio's eggplants turn green, not purple. Entonces, y también verdolaga. ¿Verdolaga quieres coger? La verdolaga cruda está riquísima. Ah, ¿te que gusta? sí? ¿Tú lo estás comiendo ya? Pues mira, podemos ¿Me das un coger esta. trocito? Podemos coger esta. Vale, la que tú quieras. Oli, elige la que te gusta a ti. Coge más. A mí cruda no me gusta tanto, ¿eh? When Antonio's local varieties of vegetables are big enough, he allows the weeds to run rampant. These wild plants, as he calls them, are part of his attempts to find a balance, a symbiosis, that will control pests and minimize water consumption. Antonio has strict rules about when it's time to harvest. Verde no se coge ningún tomate, hay que cogerlo ya maduro. Antonio es un radical. Punto. Yo no considero que sea radical. Yo creo que es lo que hay que hacer si tú quieres vender un producto de calidad. En la sociedad no está concienciada de lo que significa un alimento de temporada. No, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que también un equilibrio. Yo creo que se podría coger los tomates unos pocos de días antes. Claro, porque si no se estropean unos pocos de enseguida. días antes sí, pero lo que no se puede coger es verde para No, marcarlo en la cámara. Desde luego, pero eso se nota como no se puede comer tomate en invierno. Pues eso es lo que estoy hablando. Yo te puedo coger el tomate en este estado, todo el tomate así, o con una parte así que te dura 2 días, 3 días. Tú lo tienes que vender en una semana. Ya. Pero Pues- por tener un tomate que no se te estropee en 2 semanas, en 20 días, se cogen verdes. No. Y eso. Olympia serves up the melon gazpacho fresh from the fridge. ¿Te digo hasta cuándo?
Poquito más, poquito más. Stop. Before it's served, they add yogurt, olive oil and lemon juice. Espera, que voy a quitar la semilla. La semilla es muy buena, ¿eh? Pero en la sopa es que eso sí amarga, ¿eh? Then the Arabic spice mixture, ras el hanout, which is made with as many as 30 spices. El gesto. Por lo que veis, esto está muy rico. Está muy refrescante, muy refrescante. Es que cuando estoy con agri, que sencillo, ¿sabes? Como es que cuando la verdura está rica y en su momento es que no hace falta sal, pimienta, aceite bueno y pizpa. Further away from the river plains, the soils of the province of Cordoba are very dry. Stretching across hundreds of square kilometers are olive groves, the fruits of which are used to produce the oil of the highest quality. Antonio, Gabi and their children are visiting friends in the country. They have inherited and expanded an old and secluded cortijo, a country farmhouse. The almonds are just ripening. They're shaken from the branches with a pole and caught in a net. Gabrielle's friend Carla Fernandez is on a mission with Gabi's children. Growing right next to the house are 2 fig trees and the fruits need picking. Vamos a poner aforrado primero con una hoja porque dicen que se conservan mejor, ¿sabéis, chicas? ¡Oh, una avispa! Mira, este se lo han comido los pájaros. Ajá. Mira, ahora nos podemos comer uno. ¡Ah! Mira. Yo, para mi cumple, quiero una tarta de higo. Hoy vamos a hacer una, ¿vale? Que va a estar buenísima. El higo ideal es el que tiene la veta blanca, que está ya pues, como una estría. Está blandito, se ha abierto un poco y le sale la... Pues mira, este también, ¿ves? Está en su punto. ¿No? ¿Vamos? Perfecto. Ahora me voy a dar un baño en la alberca. Y yo. Today, Gabrielle is going to learn an entirely new recipe. Mira, esta receta que vamos a hacer es una receta medio cordobesa, medio granaína, porque en mi casa se guisa muy bien el rabo de toro, pero a mi madre sale muy bueno. A mí me gusta una parte final del rabo y esta sería el principio, que el medallón sale más grande, o es que esta ternera es más grande. Pero yo, que lo he visto entero, que el carnicero a mí me los cortó, sé que hay de 3 tamaños. ¿Vamos a utilizar las 2 cebollas o solo una? Pues que quizá 1,5. Gabrielle chops the onions and halves the cloves of a whole head of garlic. Also, a dried ñora chili, which has an earthy and fruity taste and isn't hot. Carla sautés the onions and the unpeeled garlic in hot olive oil. Then she adds the oxtail. Lo importante al sellar la carne es que el aceite esté fuerte y que se marque un poco. Es como para que quede el aspecto de tostadillo, digamos. Entonces se enjuta la carne, se tuesta un poco y luego al cocerla se hace en sí misma. After about 5 minutes, Carla adds good quality Iberico ham, the chili and a bay leaf. She douses the stew with half a litre of very dry fino white wine. It's then refined with peppercorns, salt and 2 cloves. Finally, she adds tomatoes and onions. Casi me quemo. Lastly, a piece of orange peel, and then the pot is filled with warm water. The mix is left to simmer for 4 hours. Plenty of time to prepare the majado, a seasoning mix of garlic, saffron, pepper, coarse salt, cloves and parsley. The Arabic influence in Cordobesian cuisine is evident in the selection of ingredients.
Claro que es importante porque somos eso, ¿no? Una mezcla de nuestras raíces de cultura de la península ibérica, de cultura castellana y de cultura árabe. Olives are usually grown in monocultures with the use of pesticides. Kala's husband Victor recently took over these olive groves from his uncle. Mi proyecto es conseguir convertir esta finca en ecológico. Y bueno, eso en principio es un proceso mínimo de 3 años, mínimo. Y bueno, y pasito a pasito, superando un poco los inconvenientes, que uno de los principales inconvenientes es que dicen que hay una merma en la producción. Al no poder echar abonos eficientes, superquímicos y tal y cual, pues vas a tener menos producción en los árboles. It has rained less often in recent years, but when it does rain, it's in a sudden downpour that washes the precious topsoil away. Antonio knows a weed that may help with this problem. Se está haciendo un trabajo aquí en Córdoba con el Bromus rubens, que es una planta arbense propia de la península ibérica, que funciona bastante, los ensayos están funcionando bastante bien, porque es una planta que con muy poquita humedad, si cae en septiembre una poquita de agua, en octubre rápidamente nace y después se tumba ella sola y no hace competencia con el olivo, sino que guarda la humedad y cuando el olivo necesita más alimento de la tierra, ella no le hace la competencia. Kala and Uma are baking a cake with the figs that they picked themselves. You need eggs and 2 oranges, which Kala has boiled in their peel for 40 minutes. With the peel still on, they go into the blender together with the eggs. They add 5 cut figs. Allá vamos. And 150 grams of almonds. ¿Tú ya has tomado este pastel? Sí, lo he hecho muchas veces, está riquísimo. Suele gustar mucho. Uma adds 200 grams of brown sugar and a teaspoon of baking powder to the well-pureed mixture. Poniéndola poquito a poco y alrededor del azúcar. ¿Alrededor? Sí. Una receta del Líbano, parece que buscamos y que es de allí, que allí usan menos las harinas para hacer los postres, además no lleva leche y bueno, con el huevo le puedes, en este caso lleva naranjas e higos, pero le puedes poner peras, en fin, un poco probar con frutas del tiempo. Así que a ver si nos sale rica. Agripina. Bueno, llegó la hora, venga. Qué horno, me parece una caja mágica. Te abro con cuidadito, que no te quemes. Antonio built this solar oven himself. With the heat of the afternoon, it's up to almost 200 degrees. The fig cake needs to bake for 1 hour. ¡Qué mierda! After half an hour in the oven, Kala covered the cake with figs, poured lemon syrup over the whole thing, and baked it for another half an hour. All that's missing now is the decoration. Esto va a estar, por lo menos se recrea la vista, no sé. A quarter of an hour before the braised meat is due on the table, Kala adds the majado, the Andalusian seasoning mixture. This brings out the flavors. After cooking for such a long time, the oxtail is extremely tender and easily comes off the bone. The fatty meat, combined with the vegetables and spices, ends up with a well-balanced and aromatic flavor. The next morning, and Antonio is busy with the thistles on the perimeter of his allotment. Now they're dried out,
but in spring and summer, their flowers attract a lot of insects, and the leaves are edible. Esta es la flor del cardo ya seca, y aquí es donde está la semilla. Está encapsulada en una especie de vainas pequeñitas que están muy pegadas al centro de la flor. Entonces, esto es una de las cosas que más trabajo cuesta sacar la semilla, porque es muy dura. Y ahora ya cuando está seca, seca, hay que machacar mucho la semilla para que se desprenda esa vaina de la flor. The thistle seeds will go into Antonio's vault in the garden shack. In recent years, he has amassed a veritable seed bank of local plants. All are varieties that have passed the endurance test of heat and drought. Estamos con plantas, con simientes que tienen toda una carga generacional que viene desde mi abuelo, mi padre y ahora nosotros, y que podemos seguir desarrollándola y poder pasarla al futuro con todo el conocimiento y toda la cultura que eso implica. Entonces para nosotros tienen un valor enorme. Every year the seed archive grows. After 1 to 2 years, the seeds have to prove themselves planted in a different environment. If they survive, their generation's seeds go into the vaults. Pues para nosotros es un motivo de alegría enorme. O sea, cuando terminamos la jornada y hemos sacado la semilla, la hemos secado, la hemos rotulado y la tenemos ya metidas en nuestros archivos, ese es un día que podemos decir es un día que hemos pasado feliz. Y los días felices no son muchos. In Antonio's yard, they're preparing a large soup. Using ingredients from the garden, they're going to make different cold vegetable soups. Gabrielle is here with her husband Javier. She's preparing an ajoblanco while he's making a mazamorra, both of which are cold almond soups. Javier has briefly blanched the almonds so they can be peeled more easily. The other ingredients: garlic, salt, olive oil, bread and water. And for decoration, apple and melon. Es súper parecido a la mazamorra, pero en vez de cuenco y cuchara, la vamos a hacer en vaso, en un vasito fresquito. Y la verdad es que en estos días de verano y sobre todo cuando estás en el campo, sacia mucho. To make an ajoblanco, you need almonds, garlic, oil, salt, bread, plenty of water and vinegar. ¿Tienes el pan preparado, Oli? Toma, pajarilla. All that's missing is the classic Cordobese vegetable soup. Salmorejo, made from tomatoes, garlic, ham, salt, bread and olive oil. Victor Barrios is something of an expert in this dish. Con estos 4 ingredientes puedes alimentar a una familia perfectamente y se va todo el mundo contento. With garlic and salt, Victor puts the cut tomatoes in the blender. It doesn't matter if the white bread is a couple of days old. For her ajoblanco, Gabrielle softens bread in plenty of lukewarm water and adds salt. She adds a little vinegar to the almonds. In turns, Javier adds bread, water and oil to his almonds. The mixture should be nice and smooth. Muy bien. Then the hand mixers take over. Vale, estupendo. Gracias. Victor decorates the salmorejo with boiled egg, cucumber and ham. Javier's almond cream is served with sweet and sour fruits and a little oil. Gabrielle's ajoblanco can also be enjoyed as a drink. Refresca, ¿no? Como que te alimenta. Es como una bebida casi isotónica. Bueno, nos pegamos aquí. The guests are also expected to lend a hand. A quick job before the meal. The beans have to be separated from the pods. ¡Vamos!
encontrado que ya están desgranadas, mire. Me produce una satisfacción, un pequeño momento de felicidad, y que todo sea en torno a la idea de alimentación, no solo como parte de sobrevivir de la nutrición, sino también como parte de un todo que es el concepto de agricultura sostenible que nosotros manejamos, ¿no? Esto falta una cucharita y esta tiene la cucharita, la sal. Potatoes, vegetables and cold vegetable soups. When it's 40 degrees, it's all you need for dining with friends. Es como cuchara y pasa atrás. Hay que compartirlo. Total. Que se hacen de dentro hacia afuera.